Hola, buenas tardes. Todo lo también. 난 참말해야 돼. 잠리 뜻이들래 당. 대린 벌제 이슈가 살락베 뜻이들래 슈기. Bueno, saludos a todos y hoy especialmente que es miércoles y es día 25 del calendario tibetano. 아니야. 따뜻한 건조 들려야 돼. 건배. 야, 공신님 진이지요래. 어디에 계획잖아요. 대리 주주여자 로리코디 양자르 슈야기 고급 중하다. 나버주당. 이제 와도 가오중 뜻이들래. Ayer y hoy son 2 días que hemos tenido vacaciones aquí en el monasterio, no ha habido clases, así que he tenido tiempo libre para poder daros estas clases sobre teoría de mentes y estoy muy contento de encontrarme otra vez con vosotros. 아니, 지난주 계산저도 로리코드 쉬마스. 로리디 최진이 최켈리니 최케만이니 아니 근데 창말해야 돼. 편도 요리 센슈이 로리코드에서 뭐 쉬이 배지 망고지 세나 얘기를 됐어. 계속해. Ayer estuvimos hablando un poco sobre el ORIC, sobre esta asignatura de teoría de mentes, y dije que es una asignatura que es de beneficio tanto para las personas que están interesadas en el Dharma como las personas que no lo están. Para todo el mundo es relevante y beneficiosa esta asignatura. Así que estuve también explicando un poco sobre teoría de mentes. ¿Lo entendisteis? 그래 세고 참여이나 대동 지난주 디나리아 제와 드드드데 샤위네 양아주 집에는 슈기스. Entonces, si hay alguna cosa que no os ha quedado clara, podéis dejar en el grupo las preguntas y yo contestaré. 다들이 마셔야지 가상저 로리야 되이나 어느 무슨 제바 제시 이주 나는 망에 대좀 록시 지요레스. 내내 무슨 신지요레 데려야 돼 진이다 이와다 되요레스 슈기스. Ayer estuvimos hablando un poco sobre lo que es la conciencia y dijimos la definición y también dijimos que había diferentes divisiones. Dijimos que había una división en 7 distintas conciencias que eran la conciencia directa, la cognición directa, la cognición subsecuente, la cognición directa, la cognición inferencial, la cognición subsecuente, la suposición correcta, la percepción inatenta, la duda y la cognición errónea. Y después estuvimos viendo algo un poco sobre la primera, la cognición directa, y vimos la definición y la división. 무슨 그 진이로 자잖아. 똑바탕 저와. 그리고 똑바 마인비 애니 모티베 시와체라 무슨 무스기요레스. 달래야나 공부 무슨 이중 무슨 저중 무슨 내중 무슨 전 시요레스. Entonces dijimos que la definición de cognición directa es una cognición carente de conceptos e inequívoca. Esto significa que esta cognición no depende de conceptos, no se basa en conceptos y además no está equivocada, es una concepción correcta. Y también estuvimos hablando sobre cuál era la división de la cognición directa, que era la cognición, tenemos cognición directa sensorial, cognición directa mental, autocognición directa y cognición directa yógica. 투무마이 베타기 개코네 겨투요 그치 다 미기 왕보 때네 기대베 셔버들라 어르다 왕보 수진발에 되네 기베 셔버들라 왕 왕보 수진바마이 베 이기 왕보를 되네 기대베 투무마이 베타기 이왕에 되네 기대베 셔버들라 이시스 그럼 투무마이 베타기 왕보 수진발에 되네 기베들라 왕시스 대래양 주버다마 주버니 요체 어느 왕시 뭐 주버디 왕무스 이시 뭐 주버 대르버들라 무슨스 도스투마스 Bueno, entonces
¿Cuál es la diferencia si nos enfocamos solamente ahora mismo en la cognición directa sensorial y la cognición directa mental? Entonces, ¿cuál sería voy a poner esto para que se vea. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Porque los dos son consciencias, esto es igual, las dos son cogniciones directas, esto es igual también para las dos, pero ¿cuál sería la diferencia entre estas dos? Entonces, lo diferente es su condición dominante específica. Entonces, la cognición directa sensorial nace nace de una cognición, nace de una condición dominante específica que es un órgano sensorial, y la cognición directa mental nace de una condición dominante específica que es el órgano mental. Entonces, en general, también podemos dividir las mentes, ya no que sean cogniciones directas, sino simplemente en cogniciones sensoriales y mentales. Las cogniciones mentales surgen siempre en base al órgano mental como condición dominante específica, y las cogniciones sensoriales surgen en base a un órgano material sensorial que es su condición dominante específica. Entonces, se dividirían en estos dos. Entonces, podríamos decir que hay cogniciones sensoriales y cogniciones mentales. Y después, si estas cogniciones sensoriales y mentales son inequívocas, entonces podemos decir que sean cogniciones directas, sensoriales o mentales. ne mi ge sok tong jong na we ta te so ne chi so so ji ro nyong song lu ge je nyong song dom de wori dong ine ya wo che so no da na den dige de le pe koran le cha jin lo mo sang ko yo le si ro pe ne mi ge sok tong wor de ji cha cha gi ne sok di yo che yi dang ka do lo sok di yo che ane de de wa de le ya de wang bu she wa di ge pa ta wa de che na wang bu she wa de le yang jian de di ane yu 속디 요체 베네 메도도 지나 메도지 아니 드르기 셰바 메도 통화지니기 셰바디 요체 근데 셰바디 내세 대왕보디 요체 더 유당 왕보 담남시 숨사나 에는 메도디 통도로 봐 데네시 나베 다트 네지 소르제 로뇽 르그레 전용으로 소바디 제네 요한남시 숨 채바르되는 용고. Entonces, vamos a hablar un poco primero sobre una cognición sensorial. Nosotros normalmente decimos, yo he visto, he experimentado una forma porque la he visto, o he oído un sonido, o he olido un olor, o he experimentado también el sabor a través del gusto, de una conciencia sensorial del gusto, o lo mismo con el tacto, ¿no? He experimentado un objeto táctil, ¿no? Podemos decir, normalmente hablamos de esta manera, pero para que se dé esta cognición sensorial, para que veamos un objeto, han de juntarse distintas condiciones. Entonces, por ejemplo, para ver una forma, nosotros necesitamos que haya una forma, que exista esa forma, y que haya una cognición sensorial que la perciba. Entonces, estos serían distintas condiciones que han de juntarse para que exista la percepción de una forma. Tendría que juntarse tres partes, que una sería que exista el objeto de la cognición sensorial, que sería, por ejemplo, si miramos una flor, pues sería la flor. Luego tendremos la consciencia en sí, esta cognición sensorial que percibe la flor. Necesitamos que se junte la consciencia con el objeto y también con una base para la consciencia, que sería el órgano sensorial de la vista. Entonces, al juntar estos tres condicionamientos, surge la visión de la flor. Y del mismo modo ocurre con el resto de los otros cuatro órganos sensoriales y conciencias sensoriales, para que exista para que podamos oír algo, oler algo, saborear algo o tocar algo.
미기 남시디 내사디 댄스 진원 보지요 저와 다 남배 쳐나래 중나가 되지 양 각시 요들이 베제로 찍샤나 미기 쉐바디 내사디 사메메도 도지요 예처 사메메도 담만나시 집에 답답 당보지 어디 왕보 쉐바 왕시 고랑 미기 쉐바디데 수메베레 쉐바레 데레 고랑 쉐바디 내사디 만도 로 퍼듀잖아요 ene lo di sumire di leine gazura lo kora dinde dinesa di sanguido targuido chigane ku do atene shi migi sheba dinesa di sarme me do de ongbo shindo tangwa chine yo yes. Para que exista una cognición sensorial, entonces, como hemos visto, necesita como base física un órgano sensorial. Este órgano sensorial sería el órgano de la vista en este caso. Entonces, el órgano de la vista se dice que es como una sarme, bueno, es una flor muy pequeñita, una flor muy pequeña, entonces sería como esta flor que es muy pequeña, la forma del órgano sensorial del ojo, dentro del ojo, el órgano sensorial, digamos, más sutil, tendría esta forma como de una flor pequeña. Y entonces, si nosotros, para que exista, para que pueda existir una conciencia sensorial visual, esta se tiene que basar en un órgano sensorial, y sería un ejemplo que podríamos poner sería el de la electricidad. Nosotros cuando encendemos la luz, nosotros vemos la luz y tenemos la electricidad, pero la electricidad sería para que pueda existir la electricidad tiene que basarse en algo que no es la electricidad, que serían, por ejemplo, los cables o la bombilla, etc. Así que cualquier conciencia sensorial va a necesitar como base un órgano material físico sutil. No, tendré ane sarme medo dewi wangbo tongwa chile ne wana shi nawe shewa di ane choga chuwa do uchi sirwa da legi ya wangbo tongwa chiyo res choga chuwa do uchi ane paip jo jinju jushin jo do uchi yorore tere di nawe nangla yuwa che chali ni digi nesa di tere ane nai wangbo chiyo rwa nai wangbo di sangap shiwa do uchi pe shib che dangshin jo do uchi kap 신도네 바보 당마지 얘기를 될래야 돼 나이 시버데 네네 제모처럼지 이제 대체 홍보디 에네 제 세배 간에 제 세례 간에야 돼다 나와세버도 예定이지 신도 당마지 소지요지 될래야 에네 자디게 봐 참리요 될래야 돼 지시버데 네네 마무 듀무 에네 카와카와라 소버디 로디 요한 지요 lugi sheba sadi ne sadi lunga sadi ene nzabana kushu le ya de kushu koa di chawana shi ti la ti mar chawana shi tsudu ne lugi zangam moda peju yebe zangam te da le ya de lugi sheba di ne ene jambo da zu dang cawo da changmo di nyong chi yo es de tenda temba chi dan de res. Del mismo modo que la consciencia sensorial tiene que basarse, de la vista, tiene que basarse en un órgano sensorial que hemos dicho que era como una flor pequeña, del mismo modo también le ocurre al resto de las consciencias sensoriales. La consciencia sensorial auditiva se tiene que basar en el órgano sensorial del oído, que se dice que es como si fuera una pajita retorcida. Así que si lo miramos así más detenidamente, y después también la consciencia olfativa se basa en el órgano sensorial olfativo que está en la nariz, y está dentro de la nariz, y son como unas agujas aquí
Aquí está, Según como Nietzsche, aquí, Kant, dentro hay como dos agujitas ahí sería el órgano sensorial olfativo. Y después la lengua, para la consciencia gustativa, teníamos en la lengua el órgano sensorial gustativo, que serían, como dice que es como pequeñas medias lunas que tienen como ramificaciones, y estas son las que perciben los sabores, como el sabor dulce, el salado, el agrio, el amargo, etcétera. Y después también tenemos para la consciencia del táctil, entonces tenemos este órgano sensorial que abarca todo el cuerpo, que es como, para poner un ejemplo, sería igual que el zumo abarca toda la manzana, está en toda la manzana. Lo mismo ocurre con el órgano sensorial del tacto, que abarca todo nuestro cuerpo. Y entonces con este órgano sensorial puede percibir fenómenos como son la suavidad, la aspereza, el calor, el frío, etc. 유당 왕보다 남시 숨 체베터기 자와치고 이들ane 왕보 소스 누발에 때네 에네 시바디 제레디에 가가 용거래 텔레데네 에네 속통나 드라마 되바 드라마 소바디데 야 지zor라 에네 다당 롤라 소바디 많이 와데 되기 소소소소 지레 가가치 이거 이제 전에 배제나니야 에네 뭐소 미기 남시라 누가 소소 통해지스 nuevo Corán, mira, indicane, rara que le haga chia de, mira, es. El ojo no puede oír, o sea, el órgano sensorial del ojo no puede oír ni puede tampoco percibir sabores ni olores, y esto ocurre lo mismo, tampoco la oreja ve, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ocurre esto, no? Porque un órgano sensorial solamente puede servir como base para una consciencia sensorial. Y esto es porque, como hemos dicho antes, tienen que juntarse estas tres condiciones: el objeto, el órgano sensorial y la consciencia sensorial, y estos, al juntarse esos tres, entonces es el órgano sensorial que tiene su propia capacidad, digamos, tiene una capacidad específica para percibir solamente un tipo de fenómenos, como podrían ser formas y colores en el sentido de la vista, o solamente sonidos, etcétera, en el sentido del oído, etcétera. Entonces es por esto que el ojo no puede percibir el sonido y la oreja no puede percibir las formas y colores, etcétera. Y por eso hay en un texto que dice vemos que cada uno de los órganos tiene su propia capacidad. Después vamos a seguir con la división de la cognición directa. Hemos dicho que la cognición directa se podía dividir en cuatro. Las dos primeras son la cognición directa sensorial y la cognición directa mental. Entonces, la primera, la cognición directa sensorial, hemos dicho que se basa en un órgano sensorial material, físico, y la cognición directa mental no se basa en un órgano sensorial físico, sino que se basa en el órgano mental. Entonces la cognición directa sensorial se divide en cinco, hay cinco diferentes, que serían la cognición directa sensorial, que percibe la forma,
a través del órgano sensorial del ojo, la cognición directa sensorial que percibe el oído, la que percibe, o sea, que percibe los olores, la que percibe los sonidos, la que percibe los sabores y la que percibe los objetos táctiles. Entonces habría estas 5 que cada una dependería de su órgano sensorial correspondiente y todas ellas tendrían en común que son cogniciones carentes de conceptos e inequívocas. Entonces, la definición de cognición directa sensorial que percibe una forma sería cognición carente de conceptos e inequívoca que nace en relación a su condición dominante, el sentido de la vista, y a su condición de enfoque, una forma. Entonces, aquí lo que vemos es que esta cognición directa sensorial visual lo que hace es que tiene de diferente de las otras es que su condición dominante es el sentido de la vista y no otro sentido, y que su condición de enfoque, su objeto de enfoque es una forma y no es un sonido, etc. Y así podríamos formar también el resto de definiciones. Por ejemplo, para una cognición directa sensorial auditiva, podríamos decir que su definición es cognición carente de conceptos e inequívoca que nace en relación a su condición dominante, el sentido del oído, y a su condición de enfoque, un sonido. Y también con lo siguiente sería pues la cognición directa sensorial olfativa sería una cognición carente de conceptos e inequívoca que nace en relación a su condición dominante, el sentido del olfato, y a su condición de enfoque, un olor. Y la cognición directa sensorial gustativa sería cognición carente de conceptos inequívoca que nace en relación a su condición dominante, el sentido del gusto, y a su condición de enfoque, un sabor. Y lo mismo con la cognición táctil, sería cognición carente de conceptos e inequívoca que nace en relación a su condición dominante, el sentido del tacto, y a su condición de enfoque, un objeto táctil. Y también tenemos la cognición directa mental. La cognición directa mental sería una condición carente de conceptos e inequívoca que surge de su condición dominante, el órgano mental. Esta cognición directa mental surge del órgano mental. Y también la podemos dividir en 5, que sería una cognición directa mental que percibe formas, que percibe sonidos, que percibe olores, que percibe estos sabores y que percibe objetos táctiles.
네, 아니 좀 카블라 요 말이에요. 왕문 되지. 잉은 요래. 얘는 잉은 디 순진딩나보 디려 말아. 요 말에. Entonces, estas cogniciones sensoriales directas y también las cogniciones directas mentales las tenemos. Las cogniciones directas sensoriales solamente las podemos tener mientras estamos en la esfera del deseo y en la esfera de la forma. En la esfera de la no forma no existen cogniciones directas sensoriales, no existen cogniciones sensoriales, puesto que no hay formas, no hay olores, sonidos, etc. Y tampoco habría cogniciones directas mentales que perciban estos 5 objetos de los sentidos, que serían la forma, los sonidos, los olores, los sabores y los objetos táctiles. Estos no los tendríamos en la esfera de la no forma, solamente en la esfera del deseo y en la esfera de la forma. En general, decimos que las cogniciones que tenemos en la esfera de la forma son más sutiles que las que tenemos en la esfera del deseo también. Y también en general podemos decir que las cogniciones sensoriales son más burdas y las cogniciones mentales son más sutiles. Dentro de las cogniciones mentales tenemos también 3 niveles de sutilidad, que serían las burdas, las sutiles y las extremadamente sutiles. 내가 저대로지 지야도 그와 베네체잖아. 한도 단대 니메 걸려야돼. 미그 속동 나외 다tö에데 지역을 로락배 잡아지 되게 주지. 단니 고베네 걸려야돼. 미게 미그리다도 주 여인의 속통면 와. 나외 여인의 다tö면 와. 제가 왕시 로락바디게 방가네. 아니 미기 로디 도저레 라바디레 차와임베. 단니 텔레양 나로레야 차라기 제와요레. 단데 이전에 니교에서 수도전에 sem 참모도 샤르요레스. 되나시 이기 시버들어야 돼. 지나 락바 차와 신도 차와 지네. 다 자주 뉴메여스 있어야 돼. 이거레스. Vale. De ni kutukan samotita sukare. Ni kutukan so? 요새 자가 니교에서 샤. Ni kyose yore. Ale. Bueno, entonces podemos hacer una prueba nosotros mirando también nuestras consciencias a lo largo del día. Cuando estamos despiertos durante el día, tenemos estas consciencias de que vemos objetos, escuchamos sonidos, etc. Todas estas 5 consciencias sensoriales son más burdas. Pero luego, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, entonces mientras estamos durmiendo no vemos ni oímos nada, y esto es porque las conciencias sensoriales se han cesado. En ese momento que estamos durmiendo cesan las conciencias sensoriales y solamente actúan conciencias mentales. Entonces, dentro también de estas conciencias mentales durante nuestro momento durante el sueño son más sutiles que las conciencias sensoriales. Y también dentro del sueño hay distintos momentos en los cuales hay distintos niveles de sutilidad también en las conciencias, en la conciencia, y hay un momento dentro del sueño que sería la luz clara del sueño, que es la conciencia más sutil del sueño, esta etapa del sueño. Y la conciencia más sutil de todas que podemos tener sería esta conciencia innata de luz clara, que es la más sutil de todas. 왕시다 이 시기 때 니가로 시베체 내가네 이기 시베세디 다 퇴바 삼바 곰베 샤럽세디 이기 시베도 된데 시기하지 도스레스.
En el budismo, dentro de todas las prácticas que nosotros vamos a hacer, todo lo que sean, por ejemplo, el camino de la acumulación, el camino de la preparación, el camino de la visión, el camino de la meditación y el camino de no más aprendizaje, o también, que también nosotros los ejemplificamos con este mantra del Prajnaparamita que dice Tayata Kate Kate, serían Kate Kate, para Samkate, Bodhi y Soja, los 5 caminos, todo lo que son estos 5 caminos de los bodhisattvas, las 10 tierras de los bodhisattvas, todo esto se basa en conciencias mentales. Pero es muy importante que nosotros comprendamos también las conciencias sensoriales para que tengamos una idea amplia de cómo es la conciencia, qué tipos de conciencias hay, y también para que podamos comparar los niveles de sutilidad con respecto a las conciencias mentales. Y entonces, si nosotros no conocemos las conciencias sensoriales, tampoco vamos a poder comprender bien las conciencias mentales. Pero tenemos que tener claro que todo este proceso de estudio, reflexión y meditación que nosotros hacemos en el transcurso de nuestra práctica en el budismo se basa siempre en conciencias mentales. 다 개와주 한 소남 사다남 세기 개베리 저도서 지고요. 다 개와야마이니 개와야마이니 루마된 게 좋아요. 요요레스. 다디게디 시브레디게디 다동한 좀 못이네 제일 쇼이스. Así que todas estas conciencias mentales, tenemos que saber cómo funcionan y podemos poner ahora algunos ejemplos que serían las emociones nocivas, serían conciencias mentales, los 3 venenos, conciencias mentales, también todos los objetos de abandono son conciencias mentales, y también del lado de lo virtuoso tendríamos las 10 acciones virtuosas, son conciencias mentales también, los 5 caminos, el camino de la acumulación, preparación, etcétera, son conciencias mentales. Y también no solamente hay conciencias mentales que sean no virtuosas, como hemos visto, estas emociones nocivas, los objetos de abandono, o virtuosas como los caminos, las tierras y las acciones virtuosas, etcétera, sino que también hay conciencias mentales que son neutras, moralmente neutras. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más profundamente en otras clases. 다 저한테 대나래 저거이나 단다 송나양 네 엘렌 지니스 잡고 인스 저니스 Y no tanto de cartu mare. 알레 단다 때 뭐라 Entonces, que se la Si tenéis alguna pregunta, dejadla en los comentarios abajo y yo las iré respondiendo cuando pueda. Ok, adiós. Adiós. Tasitele. Okay.